Hola chicas, el día de hoy vamos a aprender a hacer empanadas. Y estas empanadas les hemos echado un poquito de azúcar impalpable o si no también puedes comerlas con tu rico limoncito y tu Inca Kola. Y vamos con la receta. Hola, mi nombre es Nana y empezamos el día de hoy con ricas empanadas. Pero acá tenemos dos recetas diferentes. Primero vamos a ver la receta de las empanadas, o sea, de lo que es la masa, y la otra es la receta del relleno, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Ponemos la cebolla, ponemos un poquito de aceite, ¿sí? Esperamos que caliente. Ya hemos prendido acá nuestra hornilla. Vamos a echar la cebolla. Miren, la cebolla está congelada, no se asusten. Van a ver qué rico cae igual. Vamos a esperar que caliente un poquito más. Miren, ¿ven? Ese sonidito es lo máximo, ¿verdad? Qué rico. Esta harina tenemos que echarle ajo, ¿ok? En cuanto al orden es la cebolla y el ajo. Entonces, ya saben cómo guardar sus verduritas. Miren, esto es tomatito. Yo le echo un poquito de tomate. Chicos y chicas, a mí me encanta usar bastante ajo. Entonces, me quedó esto, no quiero desperdiciarlo. Lo seguiré usando. Aquí lo venden así. Sé que en Perú lo venden molido. Entonces, ustedes pueden hacerlo molido, como ustedes quieran. Entonces, ahí seguimos esperando y asando todo bien rico. Chicos, entonces, no nos vamos a olvidar del ají amarillo. Vamos a echar, bueno, yo le echo un poquito así de ají amarillo, más o menos una media cucharadita, porque este sí pica. Entonces mis hijitos no les va a gustar la idea que sea tan picante. También me queda un poquito de ají colorado, entonces vamos a echarlo, ¿sí? Ahí está. Bueno, amigos, entonces lo que vamos a hacer es seguir cociendo. Para mí, este es el secreto de cualquier comida. Esta base. Todo lo que quieran cocinar, ya saben, cebolla, ajo, ají colorado. Y si ya es algo más, un poquito más sofisticado o algo un poquito más complicado, le echan ají amarillo dependiendo de lo que estén preparando, ¿no? Y una vez que está la carne en el sartén, recién echarle a la misma carne el comino y la sal. Cada uno tiene su estilo, no hay malo ni bueno, ustedes cocinan y por eso cada persona tiene su propio sazón. Miren chicos, a veces he escuchado que las personas cuando se les va secando echan aceite. En mi caso, echo un poquito más de agüita para que no se pegue y así también sale más jugosito. Ya está bien cocidito. Hemos esperado como unos 5 minutitos para que esté bien cocidito. No se les va a quemar el ajo. Una vez que se queme el ajo ya pierde cambia completamente el sabor, chicos. Entonces un poquito de cuidado, ¿sí? Miren chicos, ahora vamos a echarle comino a la carnecita. Para mí ese es el secreto. Sazonar la carne, sazonar cada presita. Igual, cuando ustedes tengan su comida en casa, sazonen cada presita con su cominito, con su salsita. Y en serio que es diferente cuando no la sazonan y solamente lo hacen en la primera parte, ¿no? Como he visto que lo hacen, que está bien, pero en mi caso me da la impresión que es más sabroso cuando lo haces presa por presa, o en este caso a la misma carne, y va a salir exquisito. Los que les guste también pueden aumentar pimiento picadito en cuadraditos y sale riquísimo. Entonces echamos el pimiento, un poquito de orégano. Miren, vamos a usar un poquito de orégano. Le da gustito. Ok, ahora depende de ustedes si aquí le quieren agregar la aceituna. Hay personas que no les gusta la aceituna, como a mis hijos. Mientras van haciendo el guiso, no se olviden de poner
huevos a cocer, porque vamos a poner huevos duros. Esto es un poquito de sustancia, ¿ok? Pueden poner sustancia de carne o de pollo, los que quieran. Hay gente que es muy light y esto no la usan porque, no sé, les sube la presión o pasa algo. Entonces, esto depende de cada quien, ¿ok? Ok, para la masa de empanadas vamos a usar gramos o tazas, lo que ustedes tengan, chicas, no se preocupen. Nos vamos a echarle una taza, vamos a ir contando. También con un cuchillito, ustedes van poniendo, ups, al revés, así. Uy, estoy haciendo caer todo. Ok, sorry. Vamos. ¿Cuántas tazas van, chicas? 2. Ahora vamos por la tercera. Ahora vamos a ser un poquito más tranquilos para que no se... 3 tazas, ¿ok? Vamos cerca de 500 gramos. 3 tazas. Yo no uso casi peso, chicas. Yo la verdad siempre uso tacitas. Entonces, mi medida es 4 tazas. 4 tazas, 4 tazas. Entonces acá ya llegamos al 4 y son 625. Vamos a usar aceite, ¿ok? Vamos a usar media tacita de aceite, ¿ok? Pero todavía no le vamos a echar. Entonces, hemos puesto las 4 tazas de harina, ¿ok? Ustedes pueden doblar esta receta, no se preocupen. La espátula también vamos a cambiarla. ¿Se acuerdan que con el pan hicimos con esta? Esta es para amasar, ¿ok? Esta solamente es para mezclar. Entonces, igual, vamos a poner una cucharita de sal, una cuchara, perdón, de sal. Escuchen, no tan al ras. ¿Ok? No tan al ras. Ahí va. Ahí va la cuchara de sal. Depende del gusto, chicas. Ok, entonces ahora vamos a ponerle 1/3 de cuarto de taza a la harina. Entonces, primero se mezcla lo que es seco, no es líquido. Ok, entonces vamos a mezclar un poquito. Ok, y ahora le vamos a echar los 200 gramos de margarina. Necesitamos que la harina se vaya poniendo, se vaya poniendo como arena. Ahora vamos a ir aumentándole un poquito de aceite. Poco a poco. Y un huevo. Si ustedes quieren hacerlo como que sea más rico, más apetitoso, pueden poner un huevito más. Eso depende del gusto del cliente. Pues miren, se dan cuenta, está saliendo como arena, como arenoso, ¿no? Entonces, ahí vamos a echar una taza de leche. Yo la leche la he sacado del frigidero, entonces no quiero que esté fría completamente. A mí me gusta que esté tibiecita, ¿se acuerdan? Temperatura bebé. Entonces vamos a ir echando poco a poco a la masa, pero la masa tiene que mezclarse. No tenemos que amasarla mucho, porque si la amasamos, se nos pone dura y después van a hacer galletas en vez de masa de empanadas. Miren, chicos, si les queda un poquito, vamos a ver, ¿ok? Ustedes tienen que ir viendo. Miren, por ejemplo, esta masita, está perfecta. Pero vamos a decir que no nos quedó, que agarramos y se nos pega. Entonces no tengan miedo de echar un poquito más de harina, pero van echándolo por cucharas, ¿ok? No lo van a echar de frente, por ejemplo, ahora como estoy agarrando una taza, no. Agarran una cucharita y van echando hasta que tengan la textura requerida. Miren qué bonito quedó. ¿Ven? Va quedando así. Miren, vamos a sacar un pedacito. Ups, ok. No se pega a la mano, así tiene que quedar en la masita. Miren qué rico. Ok, ahora lo vamos a ponerlo así. Vamos a amasarlo un poquito más.
obviamente tenemos que echar un poquito de harina. Y una vez que hemos hecho la harina, puesto harina, vamos a cortar para que se nos sea más fácil. Y vamos a seguir un poquito así amasando y luego la vamos a estirar la masita con nuestro rodillo. Vamos a poner un rodillo con un poquito de harinita y vamos a hacerla, vamos a eso. There we go. ¿Qué tal? ¿Ven? Qué rica la masa va quedando. Y la vamos estirando y la vamos estirando. No queremos amasarla mucha porque si no se pone dura. Pero sí la vamos a mezclar bien. Vamos estirándola. Miren qué rica va quedando. La volteamos. Vamos estirando así un poquito. La masita no tiene que estar muy gruesa para ponerle los moldes. Bueno, chicas, entonces nos conseguimos un redondito. Yo, por ejemplo, de una latita que tenía, me he conseguido un redondito, le he lavado bien. Y miren, y estoy haciendo los redonditos para hacer las empanadas. Ok, chicos, no vamos a desperdiciar absolutamente nada de la masa, ¿sí? Acá creo que me falta un poquito cortar más. Entonces vamos a sacar unas bandejitas. Las vamos a engrasar para que no se nos pegue. Ya tenemos nuestras empanaditas bien cortaditas. Vamos a agarrar una. Miren, qué genial. Ha salido riquísimo. Esto es al gusto del cliente. Vamos a poner un poquito de nuestro relleno que está buenísimo. Este relleno ya está frío, entonces no se va a desparramar, digamos. Vamos a ponerle un poquito de huevo y una aceituna, ¿ok? Luego de eso lo vamos a cerrar. Si ustedes no quieren hacerlo en la misma mesa, ¿no? Pueden hacerlo en su manito, miren. Facilito, se va cerrando, se va jalando, ¿ok? Y luego lo van cerrando con su dedo, miren, acá va. Miren, ¿ve? Va quedando el enrolladito. Miren qué bonito. Y si así está de bonito, imagínense cómo sabe. Un poquito de agua, ¿ok? Y con nuestro dedito vamos a pasarle al medio. Por ejemplo, en el medio yo no necesito, se pega. Pero en el caso que no queremos que se nos abra, lo cerramos con un poquito de agua, ¿ok? Así. Ok, a mí no me sale, digamos, no me sienta bien a mí ese trenzado, no me sale, digamos. Ok, entonces vamos a agarrar un tenedor y vamos a hacerle estos repujados. ¿Para qué? Para que no se abra la masa. Entonces le hemos echado un poquito de agüita y ya le estamos echando el repujado, ¿ok? Entonces nos queda así. Hay algunas que no van a salir tan perfectas. Pero, por ejemplo, mi hijo a mí me ayuda mucho en esto. Ok, Sebastián. Ahora, ¿por qué él ha venido? Porque a él no le gusta la aceituna. Entonces, quiere asegurarse que yo no las haga con aceituna. Vamos a repujar. Mira, chicas, miren, ya estamos terminando. Todavía nos queda masita, nos queda más carnecita, pero justo 1 libra es como para esta cantidad exacta de lo que les he dado. ¿Entienden? Entonces, acá tengo huevito con un poquito de azúcar. Ya saben que es el secreto para que quede rico. Entonces agarramos una brochita y le pasamos a todas las empanaditas así. Es hora de meterlo al horno. Miren el horno, 350, ¿ok? 350 por media hora o 20 minutos, dependiendo de su horno. Ustedes saben que hay hornos que son, no es que sean más calientes, pero son diferentes. Eso me he dado cuenta. Ya unos hornos que calientan mucho más rápido y otros no. Entonces, ahí vamos a poner nuestras empanaditas y vamos a ponerlo por 20 minutos, ¿ok? ¿Por qué 20 minutos? Porque voy a empezar a mirar si están bien doraditas. Dependiendo de eso, vamos a estar checando. ¡Hola! Ya salieron las empanaditas. Miren qué rico. He puesto otro par en el horno.
están calentando, perdón, están cociendo. Ustedes a estas empanadas le pueden echar azúcar, o dejarlas simplemente así y comer con un riquísimo rocotito peruano. Si algunos quieren azuquitar, entonces aquí. O si quieren con ajicito, ahí lo tienen. Ok, chicos, entonces ahora sí estamos listos para compartir con la familia. Estas recetas las pueden hacer con sus hijos y pueden disfrutar en esta cuarentena. Bye, bye.